Nuestro expositor, que en un momentito lo presento, nos va a hablar sobre esas oportunidades que debemos visualizar y crear en tiempos adversos y acciones concretas para la reactivación económica. Porque hay una recesión que debe enfrentarse con cambios de paradigmas, ¿verdad? Entonces, él nos va a dar ideas, a dar ejemplos, a dar información para que nosotros en nuestro interior, nuestra visión sea de ver esas oportunidades en medio de esta pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces quiero presentar a nuestro expositor, el doctor Luis Antonio Velázquez Quiroa. Es un amigo que nos conocimos en el año 2004. Fue catedrático en los primeros años de Atlantic International University, un catedrático muy querido, muy recordado por los alumnos, ¿verdad? Con una experiencia vasta, amplia. Y quiero leer en breve su currículum, porque su currículum lleva varias hojas, ¿verdad? Pero es en breve. Presidente de Junta Directiva del Banco del Estado, Crédito Hipotecario Nacional, 2016-2017. Ministro de Economía de la República, 2011-2012. Secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia de la República para Guatemala, 2008-2010. Secretario de Estado de Coordinación Ejecutiva de Presidencia de la República de Guatemala, 2009. Es empresario, es un excelente comunicador, es fundador de un programa que posiblemente la mayoría de ustedes ha visto. Este programa de televisión y también en internet se llama Inversión y Desarrollo con Luis Velázquez, fundado de abril 2008. Ya hay más de 600 programas que han sido ya dispuestos a una comunidad de 45 países. Qué interesante. 38 años de experiencia técnica, gerencial y en juntas directivas. Es consultor también empresarial. Y ha hecho y ha realizado visitas empresariales y gubernamentales a 45 países en el mundo, ¿verdad? Esa es la parte, digamos, laboral. Tiene una visión a nivel estatal y con su programa de inversión y desarrollo también tiene una visión a nivel de lo que pasan en las comunidades rurales en Guatemala. Y a nivel como empresario y consultor de empresas también tiene una visión y una experiencia en lo que está sucediendo en la iniciativa privada, ¿verdad? Para nosotros, como Atlantic International University, es un gran orgullo presentarlo porque es egresado de nuestros programas de Atlantic International University. Es doctor en política y ciencias sociales con un énfasis en desarrollo económico. Tiene una maestría en planeación estratégica con énfasis en administración pública de Atlantic International University y tiene un bachelor degree, o sea, una licenciatura en administración, ¿verdad? Con énfasis en resolución de conflictos, ¿verdad? Luego ha tomado programas de INCAE, tiene estudios avanzados de ingeniería en sistemas de la Universidad Francisco Marroquín. Así que yo creo que va a ser un deleite escucharlo y es muy importante que nosotros vayamos poniendo atención y vayamos también, donde dice preguntas y respuestas, vayan realizando sus preguntas también ahí. Él va a llevar una exposición posiblemente de 30, 40 minutos y luego vamos a leer las preguntas que ustedes nos van a ir señalando para irlas leyendo y él va a ir compartiendo las respuestas también. Así que si estuviéramos aquí físicamente le diríamos un aplauso al doctor Luis Velázquez, pero se la vamos a dar virtual, un aplauso virtual. Así que bienvenido a tu casa, estimado Luis, Atlantic International University. Muchas gracias. Buenas tardes, amigo apreciado ingeniero Eduardo Prado. Un saludo a la comunidad de AIU, nacional e internacional, y a toda la audiencia que se está integrando por Zoom y por Facebook Live. Muchas gracias por la oportunidad que me dan esta tarde de poder compartir el tema de las oportunidades y la reactivación económica, que es muy importante en estos momentos.
Antes se hablaba de una serie de temas que eran importantes y salía la economía, pero hoy es sumamente importante. Así que mi exposición básicamente tiene tres grandes áreas. Muy brevemente, hablar de la crisis en que estamos. El segundo punto es enfocarme en las oportunidades que visualizo en este momento. Y punto tres, la reactivación económica. Voy a llevar dos dimensiones, la dimensión personal y la dimensión como ciudadanos que somos y la responsabilidad que tenemos en el desarrollo de nuestros países. Así que entrando entonces en el primer gran tema, de una forma muy general, nosotros tenemos que estar claros que el mundo definitivamente cambió. A partir de noviembre del año 2019, el mundo está en un cambio tremendo y seguramente va a seguir cambiando muchísimo más. Yo visualizo un escenario muy dinámico, un escenario que va a estar cambiando bastante seguido y para lo cual nosotros tenemos que hacer ese cambio de chip, ese cambio del paradigma de que definitivamente nada va a ser igual a como lo era en noviembre del año 2019. ¿Por qué el mundo ha cambiado? ¿Por qué estamos en este momento en una crisis muy aguda? Por lo que se denomina la geopolítica, la geoeconomía. Es decir, que hay un dominio del mundo, a veces por los temas de la milicia, por los temas armamentistas, y a veces hay un dominio del mundo por la economía. Entonces, tenemos que estar claros que al día de hoy hay dos polos, básicamente, Estados Unidos y la China, donde hay una competencia permanente por el control del mundo y que en este momento está haciendo a través del tema económico. Sin embargo, tenemos que estar claros que en días recientes los roces entre China e India se han acentuado, tanto así que hace más de una semana aproximadamente murieron 20 soldados. China está en una rivalidad muy fuerte con India e India está en un proceso rápido de adquisición de cazas bombarderos. Así que no sería raro que en los próximos días se den más incidentes como los que han sucedido recientemente y en meses atrás. Mi opinión es que estamos en una tercera guerra mundial que inició desde noviembre de 2019, solo que la hemos visto más en los temas económicos. Recordemos que desde la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca ha habido una revisión del acuerdo de comercio entre Estados Unidos y China. Han subido los aranceles y hay una pelea muy fuerte. Sin embargo, el coronavirus cambia realmente la dimensión del mundo. Y aquí tenemos que estar claros que esta crisis es real. El coronavirus mata. El coronavirus representa la muerte. Tristemente, hemos visto que algunos amigos han perdido la vida por el coronavirus. Hemos visto que algunos conocidos, y hemos leído en los medios de comunicación las estadísticas, que no me voy a enfocar en ese tema. Sin embargo, tenemos que tener claro que el coronavirus tiene tres áreas fundamentales, las cuales deben de atenderse de forma simultánea. La primera es la vida y la salud. Tenemos que preservar la vida ante todo. Y por supuesto que tenemos que buscar estar en perfectas condiciones de salud. Sin embargo, el tema económico juega un papel muy importante, porque sin la economía no podemos tener una vida saludable. Y el tercer elemento es lo social, la gobernabilidad. Entonces, los gobiernos en este momento están enfrentando
una crisis en las tres áreas que ya indiqué, pero nosotros como personas, como ciudadanos también, estamos siendo parte de esa crisis y es ahí donde realmente tenemos que concientizarnos que hay una crisis. Esta es la peor crisis en los últimos 80 años, donde se podría comparar solo con la Segunda Guerra Mundial. Estamos en una recesión económica. Los indicadores macroeconómicos dicen que América Latina, su economía podría ser un decrecimiento, es decir, en números negativos, de un -5% hasta un 11% en el año 2020. Gracias a Dios, al día de hoy, se visualiza positivo el 2021. Sin embargo, tenemos que estar claros que, por ejemplo, la gripe española en 1917, 18 y 19 duró 2 años y medio. Si fuera eso similar a lo que estamos viviendo en este momento, quiere decir que nos faltan 2 años para terminar de salir de esa crisis de salud y de vida. Aunque apareciera la vacuna el día de hoy, milagrosamente, y tuviéramos 5 vacunas, esto definitivamente en el tema de salud y la vida es sumamente importante que nosotros tomemos todos los protocolos de salud preventiva para protegernos a nosotros, para proteger a nuestra familia, para proteger a nuestras comunidades y para proteger a nuestro país. De una forma responsable, tenemos que seguir todos los protocolos de salud que las autoridades han indicado. Así que el coronavirus es una realidad, la recesión económica, hemos visto el deterioro en la crisis de que cada vez hay más empleados, subempleados y desempleados. También hay que estar claros que hay una crisis personal, hay una crisis de valores, hay una crisis de solidaridad, porque el mundo se había mercantilizado, se había mercenizado y definitivamente el mundo no estaba yendo por un buen camino. Pero esta crisis del coronavirus ha incrementado el desempleo, para tener una idea adicional el que ya traíamos. Se está hablando cerca de 400 nuevos millones de personas pobres y en pobreza extrema en el mundo. Esas son unas de las secuelas que va a dejar el coronavirus. Pero recordemos que en el caso de Guatemala ya hablábamos de una economía informal de un poco más del 70% de la generación de Producto Interno Bruto, del desempleo y del subempleo. Ya hablábamos de una inseguridad alimentaria y nutricional. Recordemos que 1 de cada 2 niños está en desnutrición. Ya hablábamos de las extorsiones, ya hablábamos de la inseguridad, ya hablábamos de la ingobernabilidad. ¿Qué decir de la corrupción y de una crisis política, de una crisis institucional y de una crisis de los estados? Así que para terminar esta primera parte, tenemos que estar claros que hay una crisis aguda, una crisis severa. No sabemos si esto se va a prolongar 3 meses más, 6 meses más, 1 año o 2 años. Entonces, tenemos que prepararnos de la mejor forma posible, con espíritu de vencedores. Esta guerra la vamos a ganar. Vamos a ganar la guerra contra el coronavirus. Pero eso significa ganar en la salud y en la vida. Pero tenemos que ganar la guerra en el tema económico para que podamos ganar la guerra de la gobernabilidad y la guerra que nos lleve a una mejor sociedad. Y ahí es donde quiero entrar al segundo punto de mi participación esta tarde. Sun Tzu, uno de los más citados y más antiguos estrategas,
siempre decía que las crisis representan las mayores oportunidades. Y lo dijo también Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. La crisis es la mejor oportunidad para salir adelante, para reinventarnos, para cambiar nuestro paradigma. Entonces, tenemos que cambiar el paradigma personal y pedirle a Dios que hoy nos ayude a ser mejores personas, con valores, con responsabilidad, con compromiso, con el fortalecimiento de la familia, con un liderazgo positivo, un liderazgo que motive a los demás, un liderazgo que jale a los demás positivamente, un liderazgo que empuje a los demás, un liderazgo que sea con el ejemplo, con dar resultados y por supuesto que nos lleve también a ser más solidarios con nuestros semejantes, más solidarios en nuestras comunidades, más solidarios en nuestros países. Yo estoy siendo muy positivo que al día de hoy las personas que estamos habitando nuestras sociedades seamos realmente mejores personas, que seamos gente de bien, que seamos solidarios y que ayudemos a construir una mejor familia, una mejor sociedad, una mejor nación y por supuesto un mundo mejor. Hoy tenemos una oportunidad de ser mejores ciudadanos, de aportar un poco más y de no solo pensar en nosotros, pensar en la gente que está en la economía informal, que si hoy no vende sus vegetales en un mercado, no va a tener para comer. Pensar en la gente del transporte. Hoy hablaba con una persona que su papá está en el negocio del transporte y me decía, mi papá tiene 3 meses de no recibir un ingreso porque el transporte ha estado totalmente paralizado. Imagínense ustedes qué va a hacer esta familia que tiene 3 meses de recibir 0 ingresos. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer ese cambio de paradigma, ese cambio de pensamiento, y lo cual representa una oportunidad. ¿Qué oportunidades visualizo que están hoy? Antes de iniciar este seminario, me llegó un correo electrónico de el INCAE, que es la escuela número 1 de negocios en América Latina, y decía, el 100% de nuestros seminarios están en línea. Aprovecha la educación virtual. Pero aquí IU, a quien agradezco, IU Guatemala y IU Estados Unidos, se anticipó porque desde 1998, que fue su fundación formal, traían años de estar trabajando ya la educación a distancia. Antes de iniciar este seminario hablábamos con Eduardo y me decía que previamente al iniciar la educación virtual, IU mandaba sus clases por líneas aéreas. Imagínense ustedes. Pero hoy la educación virtual es una gran oportunidad. Esta forma de vida del teletrabajo, de la utilización de las comunicaciones, de las computadoras, del internet, de los sistemas de información llegó para quedarse. Así que la información y la educación virtual es una excelente oportunidad. En lo empresarial, el teletrabajo. Nosotros con mi familia tenemos una empresa familiar y tenemos aproximadamente 15 años de haber implementado el teletrabajo. Así que al día de hoy, el teletrabajo es una realidad, pero también representa una oportunidad hoy y una oportunidad para el futuro. La tecnología de la información, de las comunicaciones. Hoy tenemos a mano en estos dispositivos, en los teléfonos inteligentes, a través de un clic, todo lo que necesitamos de la Internet.
En 30 segundos de un teclazo, cualquier información está disponible realmente hacia el mundo. Entonces tenemos que aprovechar esa tecnología. ¿Qué oportunidad tenemos en nuestras empresas? Hoy es el momento de actualizar nuestros planes estratégicos empresariales. Es decir, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer en los próximos 10 años? En los próximos 50 años en nuestras empresas. Así que esa actualización del plan estratégico es una gran oportunidad. La actualización del plan táctico. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer para alcanzar esa estrategia que definimos? Y por supuesto, un plan de acción que indique los objetivos, las metas, cuándo iniciamos, cuándo finalizamos, quiénes son los responsables de implementar esas acciones en la empresa, cuáles son los recursos que necesitamos, económicos, humanos, de maquinaria, de equipo, de logística, de métodos, de toda naturaleza, y cuáles son los indicadores de éxito que nos van a decir que vamos por el camino correcto y vamos cumpliendo esos objetivos y metas en el tiempo. El tablero de comando, el Balance Scorecard, esas métricas que nos indican hora por hora, día a día, semana a semana, mes por mes, que vamos por el camino correcto y que vamos alcanzando los objetivos y metas en el tiempo. Así que muy importante, aproveche la oportunidad de actualizar su plan estratégico personal, su plan estratégico familiar. Aproveche para actualizar su plan estratégico empresarial. Y si no tiene uno, estructúrelo. Hay muchísimas herramientas hoy en la internet que dicen cómo hacerlo. Tenemos que revisar nuestros presupuestos, revisar los gastos innecesarios, revisar las estructuras de los costos para que seamos más competitivos. Hoy tenemos la oportunidad de llegar a nuevos segmentos de mercado. Por ejemplo, los restaurantes que hoy no pueden tener clientes internamente han visualizado un nuevo segmento de mercado en la entrega de comida a través del transporte. Hoy se puede entregar la comida las 24 horas del día, 7 días a la semana. Esa es una excelente oportunidad, entregar los alimentos, y muchas empresas han tenido que poner sus propias flotillas de motocicletas o vehículos para entregar, o subcontratan con la empresa A, B o C. Es decir, que hay un nuevo segmento de mercado al cual pueden ingresar. Vemos algunas personas en las comunidades que no tenían trabajo, pues hoy están teniendo la oportunidad de hacer sus propias mascarillas y están haciendo mascarillas para vender. Entonces tienen un excedente de recursos que les permite generar sus propios ingresos. Hoy probablemente su empresa vendía a nivel de un departamento, pero con la ventaja que tenemos de promocionarnos a través de la economía digital, recordemos que hoy estamos en la economía digital. Por la internet, por las comunicaciones, por las computadoras, por los teléfonos inteligentes, por todo. Hace aproximadamente unos 25 años fui a tomar unos cursos a la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Y cuando fui a los centros comerciales, encontré un libro que se llama La economía digital. Compré el libro, lo tengo y leí prácticamente lo que hoy estamos viviendo. Así que es una excelente oportunidad digitalizar sus negocios, digitalizar su empresa. Utilice videos, utilice audiovisuales para el mercadeo, para promover sus productos, para llegar a nuevos segmentos de mercado nacionales e internacionales. Utilice el internet.
Aproveche las capacitaciones a través del YouTube, a través del portal de Atlantic International University. Es decir, que hay un sinfín de oportunidades en la economía digital y por supuesto que hay muchísimas oportunidades de negocios que hoy debemos aprovechar. Hemos visto que empresas hoy están haciendo alianzas, se están uniendo para unir fuerzas, para ser más competitivos, para llegar a nuevos mercados y para enfrentar la crisis que estamos viendo. El trabajo en equipo es una excelente oportunidad. Hoy es el momento en que tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras amenazas y en ese sentido aprovechar a unir esfuerzos para salir adelante. Las crisis representan oportunidades. Por ejemplo, el sector de hule y látex en Guatemala en este momento está haciendo una actualización de su plan estratégico integral que abarca el área agrícola, donde se está planificando crecer 7 veces en plantaciones de hule. Imagínense ustedes lo que eso significa. Más fuentes de empleo, más inversiones, va a significar un mejor oxígeno que vamos a respirar, va a significar que esos árboles, después de que se pueda producir 10 o 15 o 20 años, se puedan utilizar en muebles de excelente calidad, va a significar más exportaciones. Pero sus plantas industriales de procesamiento también se van a ampliar, también están viendo nuevos mercados y están hablando de cerca de 10 o 15 sectores adicionales de inversiones industriales que vienen a Guatemala para fabricar llantas, los neumáticos de bicicletas, de motocicletas, de vehículos, de tractores y de camiones. Plantas industriales para fabricar globos, para fabricar guantes de látex, para fabricar condones, para fabricar mangueras para los vehículos, para alrededor de 40,000 distintos productos. Esa es una visión de un sector que yo les puedo decir que está haciendo esa actualización del plan estratégico y que ven en esta crisis una gran oportunidad. Vemos que Guatemala como tal tiene una excelente oportunidad por ser el país que los Estados Unidos le denomina a Guatemala la tercera frontera más importante en el mundo, por la cercanía que tenemos al mercado más grande del mundo y el continente americano viene para un desarrollo importante. El futuro de Estados Unidos está en desarrollar América Latina. Con esta situación que se da con China, nuestros países en América Latina nos volvemos más interesantes para Estados Unidos. No seremos más el patio trasero. No seremos unos países que solo estamos aportando una mano de obra que migra a Estados Unidos por falta de empleo y por falta de oportunidades. Estos hermanos migrantes que están haciendo un trabajo espectacular en Estados Unidos, que están dando su mejor esfuerzo día a día, que además del trabajo que desarrollan allá, están mandando remesas y que en el caso de Guatemala, las remesas significaron el año pasado más de 12,000 millones de dólares. Eso es más que el presupuesto nacional del Estado. Esto es más que todas las exportaciones juntos. Entonces, en lugar de que la gente vaya a trabajar allá, qué mejor que vengan esas inversiones. Así que no importa si usted está en el sector del hule, del látex, no importa si usted está en el sector del transporte, en el sector de la producción de vegetales, en el vestuario, en los textiles, en los alimentos, en las frutas, en el sector que usted está, hay una oportunidad.
y hay que buscarla, hay que adelantarse a esas tendencias. Hablábamos hace un rato con Eduardo, representante de AIU para Guatemala, y me decía que cuando empresa AIU en Estados Unidos, algunas personas decían, bueno, pero ¿cómo es que ellos están entrando a esta educación virtual si lo que se necesita es ir presencialmente a las universidades? Pues sencillamente AIU, de una forma visionaria, se anticipó a la época y dijo, viene una tendencia de educación importante, vamos a entrar a la educación virtual, a la educación digital, y ese futuro llegó hoy. Así que tenemos que olfatear esas oportunidades, tenemos que crear las oportunidades, porque definitivamente las crisis son una oportunidad como tal. Entonces, paso al tercer punto, que es la reactivación económica. Hoy, el mundo está viendo que sus economías vienen para abajo. El mundo está viendo que hay recesión. El mundo está viendo que hay empresas que se han ido a la quiebra. Los gobiernos están trasladando algunos recursos para que pueda subsistir la economía. Y para que ustedes tengan una idea de lo que está haciendo Chile, hace un mes en nuestro programa Inversión y Desarrollo entrevistamos al expresidente de Banco Estado de Chile, Jaime Pizarro, y nos compartió que Chile aprobó, óigase bien, 12,000 millones de dólares. 12,000 millones de dólares para enfrentar esta crisis en dos dimensiones: las medidas de mitigación y las medidas de reactivación económica, que juegan un papel muy importante. En el caso de Guatemala y de los demás países de Centroamérica y de América Latina, hoy es una excelente oportunidad para hacer la planificación estratégica de nuestros países para los próximos 100 años. Un plan integral de reactivación económica para el corto, para el mediano y para el largo plazo, para atraer miles de millones de dólares de nuevas inversiones, para crear nuevos empleos y para generar nuevas oportunidades. Esperamos que muy pronto, en el caso de nuestra República de Guatemala, se presente un verdadero plan de reactivación económica que conlleve una aprobación de leyes en el Congreso de la República, políticas que tome el Poder Ejecutivo, pero donde se involucren a los alcaldes, a los gobernadores, a las comunidades, donde participemos los empresarios, donde participen los medios de comunicación, las iglesias, los pueblos indígenas, la parte laboral, por supuesto los empresarios, los políticos y toda la sociedad, porque el tema de reactivación económica es sumamente importante. Y en ese sentido, nuestro país tiene que seguir la ruta que ha seguido Chile, que está siguiendo Colombia, Perú y otros países, como lo es incorporarse a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, donde en un plazo de 4 años, después de seguir todo un listado de cumplimiento, deberíamos de poder ser miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Pero eso conlleva una serie de medidas donde aseguremos que viene una prosperidad económica para la mayoría de la población. Tenemos que asegurar el acceso al crédito. Juega un papel muy importante el acceso al crédito. Imaginémonos nosotros, nuestro cuerpo humano, y para hacer una analogía, el sistema de acceso al crédito es como el sistema circulatorio en el ser humano. En la medida que la sangre fluye por el torrente sanguíneo y llega hasta nuestros dedos, está llegando el oxígeno a nuestros dedos, a nuestras extremidades inferiores, a nuestro cerebro,
a todo nuestro cuerpo humano. Si tenemos un buen sistema circulatorio, definitivamente el oxígeno está fluyendo y nosotros vamos a estar con células vivas. Así es el acceso al crédito. Guatemala tiene un buen sistema financiero, está tecnificado, es sólido, hay suficientes recursos. Sin embargo, está faltando llegar a las áreas rurales, a los municipios. Está faltando llegar a la mayoría de la población. El sistema cooperativista hoy tiene que reinventarse, convertirse en banca de segundo piso, en banca de tercer piso. Eso quiere decir que esos recursos que el Estado está dando a través del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala tienen que llegar con federaciones de cooperativas, asociaciones de cooperativas, federaciones de cooperativas, accesar esos fondos y trasladarlos a las cooperativas para que las cooperativas los den a sus asociados. Eso significa una banca de tercer piso, donde está el banco CHN, en este caso, para dar un nombre, lo da a la Confederación de Cooperativas y esta Confederación de Cooperativas lo da a sus cooperativas y las cooperativas lo dan a sus cooperativistas, a sus asociados. Necesitamos mejorar el acceso al crédito para que la gente no tenga que ir con un usurero, con un agiotista que le está cobrando a veces hasta un 15% al día en un mercado comunal donde una persona que quiere comprar vegetales para vender pide 100 quetzales, el equivalente a $13, y le dan únicamente 85 quetzales. Pero en la tarde, a las 3 de la tarde, sí tiene que devolver los 100 quetzales. No podemos seguir en un esquema así, porque eso no lleva al desarrollo. No hay ningún negocio en el mundo que dé 15% de rentabilidad al día. Entonces, ese acceso al crédito es muy importante. Las cooperativas se han convertido en un crédito solo hacia el consumo, pero no están fomentando el acceso al crédito a la productividad, el acceso al crédito a la agricultura, a la ganadería, a la producción de lácteos. Es muy importante que haya una diferenciación, que haya una nueva visualización, que haya un cambio de paradigma y que ese acceso al crédito llegue a todo el sector productivo. Recursos hay, tecnología hay. Tenemos cerca de 3,000 cajeros automáticos que se pueden aprovechar a nivel nacional, pero lo más importante, que hoy con un clic aquí podemos hacer todas las operaciones bancarias. Así que ojalá que estén escuchando nuestros amigos banqueros y los funcionarios, porque el acceso al crédito juega un papel muy importante. En Guatemala andamos alrededor de un 40% de acceso al sistema financiero nacional versus en Chile, que está sobrepasando el 95% de acceso al sistema financiero nacional, y por eso lo vemos en un salto cualitativo de un ingreso per cápita, es decir, el ingreso de cada uno de los guatemaltecos de $4,219 al año por persona, y versus en Chile, que está llegando a casi $20,000 al año, de $4,219 a $20,000 al año, casi 5 veces. Y ese factor fundamental es el acceso al crédito. Pero si nos vamos al área rural, el ingreso por cada una de las personas del área rural disminuye a la mitad aproximadamente, alrededor de unos $2,700 al año es el ingreso de una persona en el campo. Eso no puede seguir así y se puede resolver. El otro aspecto importante para la reactivación económica es el fomento de las micros, pequeñas y medianas empresas y su desarrollo permanente. Eso significa que se debe apoyar a que un emprendedor que hoy tenga una idea
se le dé todo el apoyo, la dirección, el acompañamiento, el coaching, y que este emprendedor logre poner en práctica sus ideas, sus proyectos, para que esa idea se convierta en una microempresa. El que hoy tiene una microempresa, que la desarrolle, que la fomente y que hoy se convierta en una pequeña empresa. Y la pequeña que hoy esté actualizando su plan estratégico, se le dé todo el apoyo, se fomente para que se convierta en una mediana y la mediana empresa se pueda convertir en una empresa grande. Es sumamente importante. Guatemala es un país de gente trabajadora, de gente emprendedora. Y no solo de ahora, sino lo vemos desde hace mucho tiempo. Cuando uno lee la historia de los mayas, por ejemplo, se da cuenta que hace 10,000 años comerciábamos con lo que hoy es desde Puebla en México hasta Machu Picchu en Perú. Y cuando vemos por todos lados, hay gente comerciante, vemos gente que está haciendo su mejor esfuerzo para salir adelante. Y por eso es muy importante el fomento de las MIPYMES, pero también la formalización de estas MIPYMES. Se debe aprobar la ley de trabajo a tiempo parcial. Hoy hay gente que desde su casa está trabajando y, por ejemplo, una madre que es soltera, que tiene 2 hijos, tiene que atenderlos porque no pueden ir a la escuela y ojalá primero Dios que esté recibiendo una educación a distancia como lo estamos haciendo en este momento. Pero esta madre puede trabajar medio tiempo. Entonces se necesita, es urgente que el Congreso de la República apruebe la ley de trabajo a tiempo parcial. Tenemos que implementar las alianzas público-privadas para tener la infraestructura que el país necesita para hoy, para mañana y para pasado. Hace unos días leía que Estados Unidos es el país en el mundo que más aeropuertos tiene y por eso vemos un desarrollo tremendo. ¿Saben ustedes cuántos aeropuertos tiene Estados Unidos? Algunos me podrán decir, tiene 100, otros 1,000. Pues Estados Unidos tiene más de 13,500 aeropuertos. Óigase bien, más de 13,500 aeropuertos hay en Estados Unidos. Eso le permite una movilidad y conectividad aérea importante. El segundo país en el mundo es Brasil, con más de 4,000 aeropuertos. Imagínense ustedes. Y solo cada estado, óigase bien, cada estado de Estados Unidos, por lo menos tiene 27 aeropuertos formales. Eso ayuda al desarrollo. Así que tenemos que utilizar las alianzas público-privadas para el desarrollo de nuestros aeropuertos. Visualizo 8 aeropuertos a nivel internacional en Guatemala. Visualizo un aeropuerto departamental en todos los departamentos y los municipios, por lo menos una pista de aterrizaje municipal. Que eso ayude ante la situación que estamos viviendo y para la reactivación del turismo. Para ponerles un ejemplo de la conectividad aérea, yo nací en Joyabá, Quiché, me tocó que vivir el conflicto armado, aprendí que las crisis son oportunidades y siendo niño me tocó que vivir el terremoto de 1976. Se cayeron los puentes, se bloquearon las carreteras por los derrumbes y no teníamos conectividad terrestre. La única forma de comunicación que tuvimos de forma inmediata fue a través de una pista de aterrizaje municipal. Recuerdo, ahí fue donde conocí a los aviones de fabricación israelí, los aviones Arabá, que aterrizaban en la pista municipal de Joyabá y los helicópteros del Ejército de Guatemala que nos llegaron a socorrer ante los miles de fallecidos que hubo en el terremoto de 1976. Así que, señores alcaldes, señores gobernadores, ciudadanos y los del gobierno, tenemos que ponernos las pilas para tener una excelente conectividad de los aeropuertos.
Pero ¿qué decir de las carreteras? Guatemala necesita como mínimo 50,000 nuevos kilómetros de carreteras asfaltadas. Estamos haciendo aproximadamente 200 kilómetros nuevos de carreteras asfaltadas. No podemos esperar 250 años para construir esa infraestructura, porque eso significaría 10 generaciones más. Imagínense ustedes, nosotros necesitamos trabajar 7 días a la semana en la construcción de carreteras. Un tramo de 50 kilómetros se lo tienen que dar a 4 empresas simultáneamente para que en 6 meses terminen esa carretera. Así que necesitamos que se apruebe la ley de infraestructura de forma urgente para que terminemos la carretera de la Franja Transversal del Norte, que nos conecte con el paso de ingenieros en el departamento de Quiché, en la parte norte y en la parte sur de México, y esa franja transversal del norte que recorre alrededor de 8 departamentos. Necesitamos la carretera litoral del Pacífico, que conecta desde el sur de México hasta El Salvador. Necesitamos el anillo regional del país que conecta 8 departamentos, 40 municipios. Necesitamos una autopista al 100% para conectar con la parte sur de México por la Mesía. Otra autopista, por lo menos de 6 carriles para conectar con Valle Nuevo en El Salvador. Esa es la infraestructura que se necesita en carreteras. Por supuesto también las carreteras municipales, las carreteras a las comunidades. ¿Y qué decir de nuestros puertos? Es una bendición que tenemos una posición geográfica privilegiada porque estamos en el Pacífico y en el Atlántico. Tenemos que hacer las ampliaciones de nuestros puertos para poder importar y poder exportar mucho más y para ser más competitivos. Tenemos que implementar lo que se denomina el concepto puerto multimodal. Y voy a poner un ejemplo. En el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico tenemos puertos y tenemos 2 aeropuertos. Está el aeropuerto de Puerto Barrios en el Atlántico y está el aeropuerto en el puerto de San José. Eso tiene que tener una conectividad aérea y marítima, pero también tenemos que habilitar el tren. Recordemos que en 1871, óigase bien, 1871 ya teníamos tren en Guatemala. ¿Dónde está el tren en este momento? Tuvimos uno de los primeros trenes eléctricos del continente americano. Entonces necesitamos reactivar el tren y hacer ese corredor interoceánico Pacífico-Atlántico que nos conecte por tren, que nos conecte por carretera, los aeropuertos y los puertos. Eso le daría un verdadero desarrollo a Guatemala y primeramente Dios, que así sea. Necesitamos implementar las zonas de desarrollo económico especial. Esas zonas que se han habilitado a través de SOLIC, zonas de libre comercio, de industria y comercio, donde ahora se pueden poner en los distintos municipios. Se pueden establecer varias zonas de desarrollo económico especial público para atraer nuevas inversiones, para crear nuevos empleos y generar nuevas oportunidades. Esa es la visión que está teniendo el sector de hule y caucho en Guatemala para atraer industrias en 15 nuevos sectores que yo les decía hace un momento. Tenemos que implementar los conglomerados empresariales, lo que se denominan los clústeres. En el diagrama de competitividad de Michael Porter, él utiliza esos conglomerados empresariales, esos clústeres. Entonces, pongo un ejemplo concreto. La gente que está produciendo en los bosques de hule tiene que estar integrada a los que están produciendo y transformando el hule natural en un hule industrial y lo están transformando en un látex. Y ese hule industrial y el látex ya procesado que se pueda integrar a las plantas industriales de producción
de guantes, de vejigas, de globos, de condones, de mangueras para la industria automotriz, para neumáticos, etcétera. Entonces ahí tenemos que ver un conglomerado y una integración. Los proyectos productivos en las comunidades también. La agricultura y la ganadería en Guatemala juegan un papel muy importante. Esos proyectos productivos en las comunidades donde se implementen sistemas de riego y donde estas comunidades puedan implementar 3 cosechas al año. Y les doy un ejemplo concreto. En el Valle del Tempisque, en Agua Blanca, Jutiapa, en Ipala, Chiquimula, hay un área donde se produce muchísimo arroz para el mercado nacional y para el mercado centroamericano. En una oportunidad platiqué con varios de los productores ahí y les digo, ¿ustedes están produciendo arroz de primera calidad? Y me dicen, sí. ¿Cuántas cosechas tienen al año? Me dicen, 1. ¿Cuántas cosechas pueden tener al año? Me dicen, 3. ¿Y qué necesitan? Necesitamos sistemas de riego. Agua hay, tierra hay, gente trabajadora hay. Entonces necesitamos implementar esos sistemas de riego por gravedad o por aspersión o por goteo, como lo han hecho los israelitas en el desierto. Necesitamos hacer los encadenamientos productivos. Eso quiere decir conectar el mercado con la producción, la demanda con la oferta. Tenemos que ayudar a esos productores en las áreas rurales para que ellos puedan mercadear sus productos de mejor forma, para que puedan llegar a nuevos mercados. Hace semana y media estuve visitando Patsun, Chimaltenango, visité una planta de muy alto nivel, visitamos a productores y ellos están exportando vegetales y frutas a Estados Unidos, a Canadá, a Europa y qué decir a México y a toda Centroamérica. Capacidad hay. O veamos el ejemplo de Almolonga, un municipio pequeño en Quetzaltenango de tan solo 27 kilómetros cuadrados, imagínense ustedes, y es el mayor productor de vegetales en toda Centroamérica. Solo para El Salvador todos los días de este municipio salen unos 200 camiones y pick-ups que llevan la verdura para El Salvador, para que tengamos una idea. O sea, casos de éxito hay muchísimos. Así que todo lo que sea productividad en el campo, ganadería en el campo, integración de cadenas de valor, es decir, que una ganadería que está produciendo ganado para carne y para leche, hay que integrarla en la producción de sus quesos, de su leche pasteurizada, del yogurt, de los helados, y hay que apoyarlos también para vender en sus mercados. En el tema de impuestos, en economía básica se dice que cuando hay una crisis o una recesión, lo que menos se debe hacer es subir impuestos. Así que no a más nuevos impuestos. Al contrario, hay que bajar los impuestos para estimular las inversiones, para traer nuevas inversiones de capital que generen un crecimiento y un desarrollo económico. Por ejemplo, tenemos que eliminar el impuesto ISO, que es inconstitucional y que solo resta competitividad. Tenemos que asegurar que la SAT devuelva de forma inmediata, en línea, el crédito fiscal, porque al día de hoy hay alrededor de 4,000 millones de quetzales que la SAT no ha devuelto y que eso resta competitividad a nuestras exportaciones. Tenemos que tener un gobierno digital. Tenemos que tener todo al alcance de estos teléfonos inteligentes. Por ejemplo, conseguir un formulario de la SAT, conseguir una patente de comercio, hacer un trámite en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Economía, en cualquier entidad del Estado, en el RENAP, en Migración, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en todas las entidades del Estado, tenemos que implementar el gobierno digital para ser mucho más eficientes.
Y cuando hablo de gobierno digital, estoy hablando del 100% del gobierno digital, en el organismo ejecutivo, el organismo legislativo, el organismo judicial, el Ministerio Público, que dicho sea de paso, tiene cientos de miles de expedientes atrasados y se hablaba hace 3 semanas de que los procesos de atraso probablemente llegan hasta el año 2024. Una justicia que no es pronta y cumplida no es justicia. Entonces se necesita un gobierno digital. El gobierno digital en los departamentos, en las municipalidades también, porque eso nos lleva a una descentralización de los servicios, a una descentralización de la administración pública. No es posible que una persona de Quicheo, de Huehuetenango o del Petén tenga que venir a Guatemala para hacer un trámite presencialmente. Señores del gobierno, es urgente que tengamos un gobierno digital porque estamos en una economía digital. Una transparencia al 100% en el uso de los recursos de la administración pública seguramente fomenta un excelente clima de inversiones, fomenta una certeza jurídica y fomenta una buena imagen del país para que podamos vender esa imagen a nivel internacional, para que las tasas de interés a los que presta Guatemala sean mucho más accesibles y por ende para que seamos un destino para nuevas inversiones. Hoy me llamó un empresario de Miami, Estados Unidos, y me decía, hemos hecho ya una revisión final para hacer una inversión donde vamos a instalar para iniciar cerca de 5,000 servidores de computadora. Imagínense ustedes, 5,000 servidores de computadoras. Solo con que uno se imagine 5,000 computadoras normales, esa ya es una inversión importante. Pero ahora imagínense ustedes 5,000 servidores. Solo el consumo energético que van a utilizar estos 5,000 servidores significa una planta de energía de 20 megavatios. Esto pudiera ser similar a lo que consume toda la ciudad de Escuintla. Y hay 2 países finalistas para esta inversión. Está Paraguay y está Guatemala. Y me decía, esperamos que primeramente Dios sea Guatemala, pero necesitamos que haya una transparencia total. Y para ir finalizando, así damos espacio a las preguntas y respuestas, una gestión por resultados. Es decir, que lo que se va a ejecutar en los años siguientes obedezca a una planificación de Estado, obedezca a políticas públicas, obedezca a un plan operativo anual, a un presupuesto y obedezca a un tablero de comando, a las métricas, al balance scorecard, que todo esté bien claro con objetivos y metas orientados hacia la inversión, que haya una calidad del gasto, que haya una ejecución. Y por ejemplo, es importante decir que este año el Congreso de la República ha aprobado alrededor de 30,000 millones de quetzales adicionales. Tenemos el presupuesto más grande de la historia, pero la ejecución anda alrededor de un 35%. Este año, probablemente la ejecución en total no va a llegar ni al 75%. Hoy es cuando más se tiene que invertir. Y estoy hablando de invertir, no estoy hablando de gastar. No estoy hablando de compras sobrevaloradas. Estoy hablando de una calidad del gasto, donde la Comisión de Transparencia tiene una obligación fundamental y, por supuesto, la Contraloría de Cuentas de la Nación tiene otro papel importante junto al Ministerio Público. Pero también los ciudadanos tenemos un papel que cumplir en vigilancia de que estos recursos se utilicen de la mejor forma posible. Así que, de una forma muy resumida, hemos explorado lo que es la crisis actual, que es una realidad y que tenemos que estar conscientes de que tenemos que enfrentarla. Tenemos que estar claros de que Guatemala está herida
pero no de muerte. Y tenemos que estar claros que representa muchísimas oportunidades. Depende del chip de la oportunidad, del cambio de paradigma que nosotros tengamos y por ende que nos enfoquemos a una verdadera reactivación económica en nosotros, en lo personal, una reactivación económica en la familia y por supuesto una reactivación económica como país. Así que esto es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy y decirles que para reactivación económica en nuestro programa de televisión, Inversión y Desarrollo, gracias a los miles de empresarios, de líderes nacionales e internacionales, pueden visitar la página www.inversionydesarrollo.net, inversionydesarrollo.net, donde tenemos 632 programas al aire que están disponibles para que ustedes los puedan ver cualquier día de la semana, a cualquier hora, y donde podamos tener ideas del área textil, de la producción de hongos ostra, de la producción del cardamomo, de la producción de energía, de lo que es el reciclaje, de tantas cosas más, y por supuesto que también los programas están en YouTube. Así que muchas gracias a IU por haberme invitado, apreciado amigo Eduardo. En términos generales, me parece que estamos en el tiempo y tenemos unos 20 minutos para responder las preguntas que podamos tener de nuestra audiencia nacional e internacional. Muchas gracias, Luis, muy amable. La verdad que fue una información bastante amplia, bastante importante. Y les decimos a nuestros amigos que se han inscrito a este webinar que esta grabación se la vamos a entregar en los próximos días, como ha pasado en las otras presentaciones. Pero es que hay mucho que compartir, ¿verdad? Y el doctor Luis Velázquez pues nos compartió muchas ideas. Retomando un poquito, antes de leer algunas preguntas que tenemos acá, comencemos a pensar, como yo les decía en semanas anteriores, esta crisis nos puede sacar lo mejor de mí o lo peor de mí. Entonces es una reflexión que él nos hacía, el doctor Velázquez. Empecemos a revisar cómo estamos nosotros en lo personal. Luego, a nivel de familia, hemos logrado consolidarnos mejor. Ese trabajo de equipo que nos animaba el doctor Velázquez a tenerlo, tenemos que comenzar con la familia. La familia es nuestro principal y primordial trabajo en equipo, ¿verdad? Es por medio de la unidad, es por medio de la armonía que vamos a lograr salir adelante. Y en esa unidad y armonía es muy importante que tengamos en cuenta a Dios, como lo mencionaba el doctor Velázquez también, para que Dios nos dé sabiduría para los pasos que debemos de dar. Y luego también, al tener una familia integrada, una mejor familia con valores, vamos a contribuir a una sociedad y a una nación más sana, más útil, ¿verdad? Naturalmente, de toda la información que nos dio el doctor Luis Velázquez es bastante amplia y compleja a la vez, porque es compleja, naturalmente. Como decía un amigo, ¿cómo se come uno un elefante? Se come uno el elefante pedacito por pedacito, porque hay mucho que hacer en nuestro país, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, aunque dices una información muy amplia, mi estimado Luis, esos pedacitos primeros del elefante que deberíamos de comenzar a comer, por un lado, pues nos ilustraste ahí muy bien con las innovaciones personales y empresariales, ¿verdad? Que pusiste varios ejemplos, ¿verdad? De personas que han reinventado su negocio, los restaurantes, las maquilas o algunas pequeñas máquinas que producían ropa, pues se están orientando a hacer mascarillas. En fin, personas que a nivel profesional, si están en educación, pues han tomado la parte virtual, o si están en alguna otra profesión, ¿verdad? Yo sé de algunos médicos que están dando conferencias virtuales
y no solo a nivel de Guatemala, sino han lanzado conferencias virtuales a nivel de Latinoamérica o Iberoamérica también. Entonces, hay que aprovechar la tecnología, como tú dices, y hay que ver, así como YouTube hace 22 años vio venir esa situación de que el mundo educativo iba a ser virtual y se montó en esa ola. Hoy debemos de montarnos en esa ola. Claro, es una ola de 20 metros posiblemente, ¿verdad? Ya no es ola ni de 4 ni de 5 metros, es una ola de 20 metros, pero tenemos que tener la visión de cómo vamos a hacer para montarnos en esa ola de 20 metros, ¿verdad? Eh, Aquí, si quieres, voy a leer algunas preguntas que hay. Pregunta aquí Juan Larios. Buenas tardes. ¿Cree usted, doctor Velázquez, que el dólar deje de ser la moneda global y lo sustituya al yuan chino y que también migremos a una moneda digital? Ok. Si te parece, ingeniero Eduardo Prado, voy Sí, respondiendo pregunta por pregunta. ¿cómo no? Yo no visualizo que vaya a desaparecer el dólar. Hay que estar claro que si hay criptomonedas, hay monedas digitales. Recordemos que el año pasado también Facebook lanzó una moneda y también ahora China está en un esfuerzo importante. Pero hay que recordar que este esfuerzo fracasó cuando Venezuela, con el apoyo de China, lanzaron el petrodólar. Entonces, y todo el sistema financiero a nivel mundial es muy importante. Así que, en resumen, no visualizo la desaparición del dólar y tampoco visualizo una moneda digital que tome realmente el papel. Aunque recordemos que hoy estamos en un mundo digitalizado, estamos en una economía digitalizada. Y aquí es donde está el mundo digital hoy, en estos teléfonos que los tenemos ahí con un clic. Sin embargo, por cómo se mueve el sistema financiero a nivel mundial, y ahí tiene que ver mucho el tema de la geoeconomía, es decir, el dominio de la economía a nivel mundial, no lo visualizo de esa forma. Recordemos que hay dos grandes polos, por así decirlo. Está China, Corea del Norte, junto a Venezuela, Nicaragua, Cuba, Irán, Rusia a veces, pero por el otro lado está Estados Unidos, India, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Inglaterra, casi toda Europa y pudiera decirse que la mayoría de países en América Latina. Así que yo creo que el dólar va a seguir por muchas décadas y no podemos negar el avance de las monedas digitales. Pero como eso no está regulado, recordemos que eso también lo utilizan algunos personajes que están al margen de la ley y por lo tanto, de momento, una transacción de esa magnitud no tiene la credibilidad, no tiene la rastreabilidad, no tiene las bitácoras que puedan demostrar sus procedencias y por ende empresas formales y serias hasta el momento no lo utilizan. Así que yo creo que el dólar continúa y no visualizo que sea sustituido por el yuan chino ni tampoco por una moneda digital. Ok, Luis, muchas gracias. Mira, en cuanto a la parte, la parte de producción, ¿verdad? De productos, que China ha tenido eh, pues, muchos en los últimos años, ¿verdad? Los productos de Estados Unidos, de marcas como Nike y otras más, y también de Apple y toda la parte electrónica, hoy en día va a estar bastante cerrado por las políticas del gobierno de Estados Unidos si es que Trump sigue en la presidencia y llegue a quedar de presidente. Es lo que tú decías, que esas oportunidades Estados Unidos y Europa va a estar viendo hacia América Latina para dar fuentes de trabajo y
¿Y qué necesitamos nosotros en Guatemala dentro de nuestro contexto? En el sentido de que naturalmente no tenemos una mano de obra muy calificada o nos falta todavía que recorrer en aspecto educativo también, pero ¿cuáles serían las oportunidades que pudiéramos aprovechar de alguna inversión extranjera para poder proveer a Estados Unidos, ya que estamos a 2 días de viaje marítimamente, ¿verdad? Mientras China está a 22 o 23 días. ¿Cuál sería tu consejo ahí, Luis, tu punto de vista? Sí, correcto, Eduardo, lo que dices. China está a 23 días aproximadamente vía marítima y Guatemala está a 2 días y medio máximo para poder exportar. Recordemos que nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, es el DR-CAFTA, y tenemos un acuerdo de libre comercio también con Europa, el ADA, y una serie de tratados de libre comercio. Yo creo que, bueno, y además tenemos una homologación de los tratados de libre comercio de toda Centroamérica con México, y tenemos el mercado común centroamericano, la Unión Aduanera, del cual es parte Panamá y República Dominicana. Y en este sistema de integración regional centroamericano, me refiero al SICA, participa también Colombia y México. Así que esa integración regional hoy representa una excelente oportunidad ante esta crisis que estamos viviendo, que fortalezcamos ese sistema de integración centroamericano a través de todas sus instituciones, como lo es el SICA, a través de SIECA, que es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, y también a través del Parlamento Centroamericano, que ha sido muy criticado porque sus decisiones no son vinculantes. Pero ahí los presidentes de Centroamérica se tienen que poner las pilas, se tienen que poner chispudos. Eso ha sido falta de voluntad política para hacerlo funcionar. Y qué decir de otras instituciones que son regionales centroamericanas. Pero concretamente, la economía guatemalteca, se han identificado 36 distintos sectores que son los motores del desarrollo de la economía guatemalteca, donde tenemos ventajas competitivas y ventajas comparativas que tenemos que aprovechar, y tenemos que atraer nuevas inversiones, crear nuevos empleos y generar las oportunidades. Por supuesto que necesitamos una mayor capacitación de nuestro recurso humano guatemalteco. Ahí es donde entra un enfoque sistémico a través del INTECAP para la capacitación técnica de la gente que está en las industrias, pero también entra con un papel muy importante la educación virtual, como por ejemplo la que tiene IU. Yo visualizo una oportunidad tremenda y no me refiero solo a las licenciaturas, ingenierías, maestrías y doctorados, sino me refiero a una serie de carreras técnicas que hoy a través de audiovisuales son de aprender haciendo. Y para ponerles un ejemplo, los pilotos en la aviación, ya sea de un helicóptero o de un avión, no importa si es un monomotor o un avión con 6 turbinas transatlántico, ellos, ¿cómo aprenden? Aprenden a través de un simulador, ¿sí? Aprenden a través de audiovisuales, aprenden a través de toda la tecnología de la información, y ya cuando están buzos, cuando están pilas, cuando están chispudos, en todos esos sistemas informáticos es cuando ya van a la práctica. Entonces hay que hacer un símil en la capacitación y en la educación, hoy con la tecnología y la metodología andragógica, por ejemplo, de IU. Pero en los sectores donde deberíamos de atraer inversiones, visualizo, ya mencionaba el sector de hule y del caucho, visualizo en el área de vegetales, en el área de frutas, verduras, legumbres, en todo lo que es alimentos disecados, por ejemplo. Anteriormente éramos productores solo de banano y plátano que se exportaba como una fruta. Hoy hay plantas procesadoras que disecan el plátano, que lo hacen puré,
pero eso lo podemos aprovechar a los melones, a los limones, a las piñas, a los mangos, donde se puede vender como fruta, se puede vender disecada, se puede vender como jalea, mermelada, como refresco, se pueden hacer shampoos, se pueden hacer cremas de belleza para que las mujeres se vean más bonitas, se puede para que se rejuvenezcan también. Visualizo también inversión en el tema de vivienda. Recordemos que Guatemala tiene un déficit de 1.800.000 viviendas que se necesitan para mejorar la calidad de vida. Imagínense ustedes cuántos miles de millones de dólares pudieran venir al sector de vivienda, al sector de carreteras. Hace poco, por ejemplo, hace unos meses anduve por un municipio donde necesitan un puente de 100 metros y me decían las autoridades, miren, necesitamos inversionistas para esta área. Se necesita, por ejemplo, y se puede promocionar el área de calzado. Hace poco también hablaba con unos productores y empresarios del altiplano y me decían, mire, queremos producir el área de cueros, de botas, de chumpas, de cinchos. Hay oportunidad en el tema del turismo. Es cierto que hoy no podemos desplazarnos por las restricciones que hay, pero Guatemala en el tema de turismo representa un diamante en bruto a pulir. Y hablo de distintos tipos de turismo, del turismo corporativo, es decir, de las convenciones, hablo del turismo de negocios, hablo del turismo interno, del turismo que le gusta la flora, la fauna, del que le gusta la cultura, del turismo familiar, del turismo en Pacífico, en Atlántico, en ríos, en lagos, en los Cuchumatanes, del turismo de comunitario y de montaña. Es decir, Guatemala tiene alrededor de 50 distintos tipos de turismo que se pueden hacer. Visualizo inversiones, por ejemplo, en el área de tecnología. Hoy, el que está haciendo buenas aplicaciones de teléfonos inteligentes, las famosas apps, también tiene una excelente oportunidad. Visualizo oportunidades en los call centers, en los centros de atención y servicio para hacer mercadeo, para hacer ventas, para atender clientes, para dar citas de mantenimiento en cualquier país del mundo. Y recordemos que Guatemala tiene un liderazgo importante. Visualizo inversiones en lo que se denomina los BPO, Business Process Outsourcing, que son los servicios subcontratados a terceros, como por ejemplo poderle llevar la contabilidad, operaciones masivas a empresas de alto volumen en cualquier país del mundo. Visualizo inversiones en el tema de energía eólica, energía hidráulica, energía solar. Visualizo inversiones, por ejemplo, en todo el tema de tecnología. Recordemos que ahora ya se está hablando de la 5G, que ojalá pronto viniera esa tecnología 5G para incrementar el ancho de banda y para podernos comunicar. Hace un rato vi ahí un mensaje que decían, escuchamos bien su voz, pero el video se corta en determinado momento. Necesitamos un mayor ancho de banda y eso significa inversiones. También visualizo inversiones en el sector de las artesanías. Necesitamos una inversión en naves pequeñas que se puedan desplazar de aquí de Guatemala hacia Cobán, hacia Esquipulas, hacia Huehuetenango, hacia San Marcos, hacia Quiché. En fin, hay 36 sectores ahí importantes, una inversión también en minería, porque tenemos que aprovechar esos recursos naturales, esa minería que genera inversiones importantes, pero que desafortunadamente la Corte de Constitucionalidad ha dado fallos que son en contra del pueblo y están negando los derechos económicos de la sociedad. También visualizamos inversiones en los sistemas de riego, empresas que puedan venir a invertir a Guatemala. En fin, yo con mucho gusto puedo compartir ahí una tabla de los distintos sectores que le vemos potencial en este momento y ante la crisis que estamos viviendo, Guatemala se posiciona como un campeón a nivel continental que pueda traer nuevas inversiones de Estados Unidos, de Europa y por supuesto también de China,
que quieran venderle al mercado estadounidense. Así que cualquier inversión que venga a Guatemala, no hay que pensarla solo para el mercado guatemalteco, sino como mínimo hay que visualizarla para el continente americano y qué mejor si para poder exportar a otros continentes. Ok, muchas gracias, Luis. Muy amplia tu explicación. Aquí hay una pregunta también de un egresado nuestro, Mario Torres. Saludos, Mario. Gusto saludarte. ¿Cuál sería su expectativa, dice, sobre la reelección de Trump en la Casa Blanca, de acuerdo al crecimiento mundial económico y el impacto en Guatemala? Me imagino que dice, si él tiene posibilidades de reelegirse, ¿cuál sería tu expectativa, Luis? Bueno, aquí tal vez no puedo hablar de expectativas, sino puedo hablar de la realidad. Okay. Hay que recordar que el presidente Trump, junto al Partido de los Republicanos, ya había roto sus propios récords y sus propios retos en el tema económico. Hasta antes de la pandemia, Estados Unidos tenía su mejor indicador económico de los últimos 50 años y venía retomando un liderazgo importante en el tema económico, que esto es innegable, las cifras lo dan. No nos vamos a ir a los estilos, si nos gusta la forma, si nos gusta el fondo, si estoy de acuerdo por A o por B o por C, sino aquí tenemos que ser muy fríos y analizar que en temas económicos, la gestión del presidente Trump hasta el tema del coronavirus era sobresaliente, excelente, y eso está en los números. Hay que tener claro que hay una polarización a nivel mundial de los dos polos que yo indicaba, China y Estados Unidos, y hay que tener claro los movimientos que surgieron en las últimas semanas ante el fallecimiento de una persona en Estados Unidos y esos movimientos que han habido. Entonces yo creo que la sociedad de Estados Unidos se ha polarizado mucho más, pero cuando hay una polarización, eso obliga a las personas a estar del lado izquierdo o estar del lado derecho. Aunque en este momento algunas encuestas dan algunos puntos menos al presidente Trump, pareciera que la estrategia de ellos les va a funcionar y van a venir de menos a más. ¿Por qué hay un desgaste en esas encuestas? Que habría que verificar la validez de las mismas. Porque obviamente estar en el poder, eso desgasta, ¿sí? Y quien toma decisiones, pues tiene sus aciertos y sus desaciertos. Y tiene sus pros y tiene sus contras. Sin embargo, recordemos el esquema de elección de Estados Unidos, del colegio electoral, que este es un factor muy distinto a las votaciones de nuestros países, donde gana en nuestros países el que tiene más votos. En teoría, ¿verdad? Porque de aquí se han cocido muchísimas habas. En todos los países se cuecen habas. En América Latina. Si no, preguntémosle a Evo Morales, que quería ganar por un fraude también, ¿verdad? Entonces, por el sistema del colegio electoral, pareciera que eso le favorece al presidente Trump. Y ahí habría que ver que estos próximos 4 meses y medio vienen muy intensos en Estados Unidos por la carrera electoral, y también vienen muy intensos en el mundo por esa polarización, por el dominio que está habiendo, y también muy intenso por la crisis que estamos viviendo del coronavirus. Pero hoy tenemos que hablar mucho más de la reactivación de la economía, de las oportunidades. No quiere decir que vamos a obviar el coronavirus, porque esa es una piedra muy grande que tenemos en el zapato. Pero también hay otros temas. No podemos estar viendo las noticias solo coronavirus, coronavirus, coronavirus todo el tiempo, porque nos vamos a paradigmatizar de coronavirus. Tenemos que ver muy claro de que la oportunidad está y la reactivación económica es imprescindible. Así es, Luis. Sí, esas noticias nos van a paralizar o nos tienen paralizados, y es lo que no debemos de dejar. Todavía estamos sobre el tiempo, pero sí me gustaría que se contestara una pregunta aquí de una
catedrática de Atlantic International University, que es la licenciada Jennifer de Molina. Y voy a permitirme leer. Creo que hay dos preguntas en el mismo texto. ¿Qué acciones concretas conoce que tiene el gobierno actual para fortalecer el crecimiento económico a través de la reducción de carga impositiva, especialmente en el caso de la clase media? ¿Qué acciones se vislumbran para que exista una base tributaria más pareja en todos los estratos sociales y de ingresos en el país, ya que en Guatemala hay quienes tributan y otros que no tributan, y eso incide en el desarrollo del país? Muchas gracias a la profesora catedrática de Molina por su excelente pregunta. De momento, no hemos visto un planteamiento concreto de parte del gobierno de un plan integral de reactivación económica. Quisiera pensar que lo están estructurando en el pleno del gabinete económico y con distintos sectores, pero ese plan de reactivación económica urge para antes de ayer, porque esto ya se debería de estar dando a conocer, se debería de estar socializando. Por un lado, reformas a leyes o nuevas leyes que faciliten el comercio, que atraigan las inversiones, y por otro lado, las políticas que esté implementando el organismo ejecutivo y los demás entes del Estado para atraer las inversiones. No conozco de momento una iniciativa formal que esté ya en una discusión seria. Sí ha habido una que otra propuesta. La semana pasada hubo un partido político que hablaba de alrededor de 30 leyes, pero no conozco de momento una propuesta formal, licenciada de Molina. Aprovecho su pregunta, eso sí, para hacer un llamado a los entes del Estado, es decir, al organismo ejecutivo, al organismo legislativo y a todos los sectores de la sociedad, para que en conjunto hagamos una propuesta urgente, súper urgente de reactivación económica, y para responderle concretamente al tema fiscal que usted hablaba, por concepto general de economía básica 1, 2, 3, nunca se debería de pensar en subir impuestos en una época de crisis. Al contrario, hay que hacer que esos impuestos bajen. Sí, hay que simplificar el pago de los impuestos, que se pueda hacer 24 horas al día, los 7 días a la semana, porque es curioso que hasta cierran los sistemas para poder hacer los pagos de impuestos. Eso no puede ser, hay que simplificarlo. Hay que quitar el ISO, por ejemplo, porque es un impuesto inconstitucional, y de acuerdo con usted que hay que simplificarlo y que paguemos la mayoría de los guatemaltecos. El 70% o un poco más de la economía guatemalteca es informal. Eso quiere decir que 7 de cada 10 guatemaltecos que están produciendo no están pagando los impuestos. Entonces, antes de pensar en subir más, hay que hacer que esos 7 paguen, y por supuesto que hay que atacar el contrabando y la falsificación, porque no solo eso atenta contra la salud, atenta contra las inversiones, y por ende es una evasión de impuestos, y eso debe ser penado por la ley. Muchas gracias, estimado doctor Luis Velázquez. Hay algunas otras preguntitas por ahí, pero en aras del tiempo hemos cumplido con nuestra comunidad de AYU, que ha estado acá escuchando esta excelente charla y seminario de actualización. Siempre les invitamos a que visiten la página web de Inversión y Desarrollo, donde hay 632 ya programas grabados que se están proyectando en 45 países del mundo. Es www.inversionyDesarrollo.net. Entonces es importante que ustedes busquen. Hay varios temas, de diversos temas, y el doctor Luis Velázquez ha entrevistado a personas muy doctas y experimentadas en diferentes tópicos de diferentes países del mundo. Entonces yo creo que es muy enriquecedor que visitemos la página web. Así que le voy a pedir a favor a la comunidad de AYU que le demos un aplauso virtual al doctor Luis Velázquez, que muchas gracias por su exposición, por esa inquietud. Querías... Sí, ¿sí? Solo, ingeniero, si me permites 2 minutos Claro, para el cierre final. sí. Primero, agradecerte a ti, a todo tu equipo de trabajo, agradecer a la comunidad de AIU, decirles que yo soy un egresado
de esta universidad y me siento satisfecho de haber tenido la oportunidad de ser egresado de la IU. Segundo, decirles que me permitiría hacer unas recomendaciones de una forma integral para el gobierno de Guatemala para aprovechar estas oportunidades y la reactivación económica. Uno, el Consejo de Estado, que ya integró el presidente de la República, debe fortalecerlo con todos los actores de la sociedad para tomar las mejores decisiones de Estado y de país. Dos, para lograr la reactivación económica sin precedentes en la historia de Guatemala, necesita visibilizar más a su gabinete económico que lo dirige el vicepresidente de la República. Tercero, ante la crisis del coronavirus, una crisis muy latente, urge, ya que hay cambio en el Ministerio de Salud, visibilizar la Comisión Nacional de Salud. Esta Comisión Nacional de Salud, que está contenida en el Código de Salud, debe hacerse cargo y entrarle de lleno al tema de la pandemia. 4, se tiene que implementar al 100% su comisión de transparencia para velar la calidad de la ejecución del presupuesto de las inversiones, y esto tiene que ir acompañado con la Contraloría General de Cuentas de la Nación. 5, una recomendación para el Congreso, que legislen en beneficio de la población guatemalteca, tienen que implementar las leyes y las reformas que sean necesarias a leyes actuales para acelerar la atracción de inversiones en el corto, mediano y largo plazo. Y finalmente, una reflexión para toda la comunidad IU y las personas que están viendo este seminario, decirles que hay una crisis, sí. ¿Hay una oportunidad? No. Hay muchísimas oportunidades ilimitadas. ¿Hay posibilidad de reactivación económica? Total, definitivamente. Y que hoy tenemos que ser mejores personas, mejores miembros de una sociedad, mejores miembros de una familia, y tenemos que liderar con el ejemplo y en el nombre de Dios, orando todos los días con mucha fe, con trabajo. Hoy tenemos que trabajar 10 veces más, pero estamos muy positivos de que vamos a salir adelante. Así que de nuevo, muchas gracias por invitarme y por permitirme también dar este mensaje final. Muy bien, muchas gracias Luis, muy amable, y la verdad que fue muy enriquecedor, y les vamos a hacer llegar este video a la comunidad de IU que nos ha estado acompañando el día de hoy. Que tengan muy feliz noche, mi estimado doctor Luis Velázquez, que descanses, saludos a la familia y muchas bendiciones a cada uno. Gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.